pasándonoslo según hablemos. Ahora os dan otro más. Ahora traen tercero, o sea que habrá que compartir uno. Vale, ahora empezamos. ¿Esto ha empezado ya a grabarse? ¿Ya? ¿Ha empezado a emitirse? Estamos avisando a quienes te siguen. A quienes siguen. Estamos ya, Carlos. Bueno, buenas tardes. Mientras llega el tercer micrófono, gracias a la librería Alberti una vez más por acoger la presentación de un libro, que al final siempre es una reunión en torno a un libro que en este caso lleva dos títulos, que es La Fortaleza y Los Nuestros. La autora está aquí con nosotros también, es Lucía Carballal, de quien ya hemos publicado dos libros previamente, Las Últimas y Los Pálidos. Y ese es el tercer libro, por tanto, y nos acompañan, como en otras ocasiones, dos personas que interpretan a algún personaje dentro de esas obras, ¿no? Esos textos, que sabéis, porque hay dos vidas, la vida del texto y la vida de la representación en público. Por tanto, aquí está Natalia Huarte también, que es una de las protagonistas de La Fortaleza, y también Miki Sparve, que es uno de los nuestros, que está todavía en cartel. No hay entradas, pero se puede ver todavía en el Teatro Valle Inclán. O sea que es una obra que todavía está candente, está todavía bulliendo ahí en Madrid, ¿no? Hasta el día 6 de abril. Y quería agradecer también, por supuesto, a Natalia y a Miki que hayan venido, que se hayan prestado. Hay que decir que hoy es el día libre de Miki, porque es el día que descansa de los nuestros, y sin embargo está aquí para hablar de los nuestros. Es como una meta, ¿no? Meta obra. Así que vamos a empezar a hablar. Lo tengo reciente, sí. Lo llevo en la piel, yo creo, todavía. Y ahora haremos una lectura, bueno, ellos, Natalia y Miki, harán una lectura de La Fortaleza y otra de Los Nuestros, donde ellos también leerán dos personajes. Bueno, dicho esto, vamos a empezar a hablar del... No sé si se oye, es que se va y se viene, ¿no? Esto. A ver, hola. Sí, ese está bien, Carlos. ¿Sí, este está bien ya? Sí. Porque vea que se iba y venía. Vale. Vamos a hablar de estos dos textos que hemos decidido publicar juntos. Y la razón es por qué. Porque podría haber sido solo Los Nuestros, que es la obra que está ahora mismo en candente, cada obra que está haciéndose ahora. Y la idea era también vincularla a la obra, al texto previo que había escrito Lucía, que es La Fortaleza. Y que se estrenó, si no recuerdo mal, el año pasado, ¿puede ser? En febrero de 2024 en el Teatro Clásico de Madrid. O sea, es una obra contemporánea que se estrenó en el Teatro Clásico. Y esto se debe a que, de alguna forma, fue un encargo que le hicieron desde el Teatro Clásico, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, porque querían que dialogara dentro de un programa que hay allí, no sé si sigue o no sigue ese programa, que es diálogos con obras clásicas. En este caso se hacía en la parte de abajo del teatro, en la grande, se hacía el castillo de Lindabridis, ¿no? Dirigida por Ana Zamora, y a ella le dijeron que si quería hacer una obra que dialogara desde la contemporaneidad con lo que pasaba, el conflicto que ocurría dentro de esa obra de Calderón de la Barca. Bien, y de ahí nace La Fortaleza, que creo que es una obra que, al margen de que dialogue o no dialogue con el castillo de Lindabridis, tiene una autonomía propia, una vida propia, y por eso creemos que podría publicarse junto con Los Nuestros. Creo que son dos títulos peculiares dentro de la obra de Lucía, porque se llama La Fortaleza y luego Los Nuestros. Son dos títulos con artículo, ¿no?, determinado y con sustantivo. Y creo que tanto La Fortaleza como Nuestros, Fortaleza y Nuestros, creo que de alguna forma evoca algo, ¿no? Evoca algo que tiene que ver con la pertenencia, ¿no? La fortaleza es un sitio donde uno se esconde o donde uno se guarece, o desde el cual uno vigila, otea el horizonte, desde un sitio de recogimiento, en tanto que te sientes fortalecido por los muros, ¿no? Te sientes supuestamente, te sientes segura, ¿no?, en ese lugar. Y Los Nuestros justamente también tiene que ver con esa parte de pertenencia, ¿no?, con los nuestros. Tiene que ver con la gente que nos rodea, a la que pertenecemos y que nos pertenecen a un nivel aunque sea simbólico, ¿no? Y por eso yo creo que de alguna forma genera algo, la lectura de ambos títulos, La Fortaleza y Los Nuestros, ¿no? Como si los nuestros estuvieran dentro de Fortaleza y la fortaleza rodeara a los nuestros.
Y bueno, yo creo que es hora ya que Lucía nos diga algo. Hay que reconocer, y voy a decirlo porque creo que tiene su mérito, Lucía ha tenido una intoxicación y hemos estado a punto de cancelarlo porque el anisakis es el anisakis y está aquí. O Bueno, no sabemos si es anisakis toda. Bueno, pero ya, así lo hemos llamado. Así lo hemos llamado. Entonces, intentaré que dice que ha hecho un esfuerzo y también hay que agradecérselo. Le decía a Natalia, digo, pues cuando tienes nervios, digo, bueno, hay que pensar en la caña de después, pero iba a ser un agua. Bueno, gracias a todos por estar aquí, de verdad. Veo caras conocidas, gente que lleva acompañando estos proyectos desde hace tiempo y que aún así tiene ganas de seguir acompañándonos y se lo agradezco mucho. Gracias a la librería, a Alberti por ser casa otra vez y a Carlos porque es nuestro tercer libro, que se dice pronto. Y te lo dije en un correo antes de cuando estábamos mandando a imprenta en esos días previos que son un poco frenéticos de últimos cambios y tal. Te decía, creo que es mi libro favorito y luego de los que hemos hecho y que me quedé pensando por qué. Y creo que es porque esta combinación de estas dos obras es muy especial para mí. Creo que son dos trabajos en los que bueno, no tienen nada que ver uno con el otro y al mismo tiempo son la evolución natural uno del otro. Siento que corresponden con una etapa muy intensa como directora, con una relación muy intensa con los equipos y verlos juntos pues me emociona mucho. Y bueno, pues gracias también a Miki y a Natalia, que también les he dicho que me emociona verlos juntos porque Natalia ha estado en La Fortaleza, Miki en Los Nuestros, pero trabajé con los dos juntos en la obra anterior que se llamaba Los Pálidos. Y hacía tiempo que no los veía juntos y bueno, pues noto mucho en las presentaciones de los libros que me siento más, estoy un poco más nerviosa porque estoy más sola, porque voy con mis letras, ¿no? Y sin embargo estoy más acostumbrada a hablar de los espectáculos, cuando vamos a la radio, cuando nos hacen un coloquio en el teatro, y el texto es una parte más de un espectáculo que tiene un equipo, que tiene mucha gente que te ha aguantado, no sé por qué me ha venido esa palabra, que te ha ayudado y con la que has construido algo que es muy, muy común, ¿no? Con al final un equipo grande. Y cuando estás con el texto, a pesar de que su influencia evidentemente está, porque hay muchas ideas de los actores, en La Fortaleza es muy evidente, porque la vida de las actrices forma parte del proyecto, ¿no? Pero no dejas de estar más sola y las reflexiones son distintas, ¿no? Cuando me encargaron La Fortaleza, como decía Carlos, yo ya estaba pensando en Los Nuestros, aunque Los Nuestros fue un proyecto posterior. Entonces yo ya estaba dándole vueltas a esta idea de la familia, del pasado, del origen, de cómo se podía volver a abordar ese tema, que son temas que yo creo que los temas, los conceptos, las ideas abstractas normalmente las asocias como a sensaciones, ¿no? Y de entrada son temas que se sienten un poco pesados, un poco, bueno, con peligro de ser aburridos, con peligro de que te lleven a sensaciones físicas de, hostia, ¿no? Como lo antiguo, lo que no sabes qué hacer con ello y pensaba que había que encontrar una manera de convertir todas esas ideas en algo que me resultara muy contemporáneo y que pudiese mover a la gente desde un sitio muy, muy genuino y todavía no sabía muy bien cómo hacer, ¿no? Eso, y ahí dejé Los Nuestros en stand-by. Cuando llega La Fortaleza, que fue un proyecto que en realidad lo primero que pensé fue que no me daba tiempo a hacerlo porque iba a estrenar Los Nuestros en el CDN y pensé, no me va a dar tiempo a hacerlo, pero... Y todo pintaba mal en realidad porque era a mí el teatro clásico me había embreado con él en la Resat, me había leído, no sé, 100, 150, no sé, todo, Calderón, Lope, me había envuelto loca con eso y lo había dejado como una especie de trauma de la veintena que ya no tenía por qué volver a él. Como que ya me habían aprobado las asignaturas, había aprendido mucho y había dicho, bueno, muchas gracias, hay otra gente que se dedica a esto, que lo hace muy bien, pero yo no soy esa persona. Y entonces cuando me llamaron del clásico para proponerme esto, como decía Carlos, de bueno, darle una vuelta a esta obra del Castillo de Lindabridis, a ver qué te sugiere, y la leí y pensé, pues nada, o sea, no sé qué hacer con esto. O sea, es una obra que va de una princesa que vuela en un castillo, muchos fragmentos me costaba entenderlos porque bueno, llevaba muchos años sin leer verso, y dije, oh, madre mía, yo me voy a dejar aquí la vida. Y luego pensé,
claro, a ver, esto hay dos opciones, ¿no? O digo que no, o lo doy todo aquí. Pero pensé, no, o sea, no hay término medio. Si acepto el encargo y cumplo un poco el rol de dramaturga que hace pues algo con esto y ya está, pues me voy a pegar una hostia. Y entonces pensé, vale, pues ¿cómo lo puedo convertir en mi proyecto más personal? Que parecía una jugada imposible. Y entonces empecé a ver que el texto en realidad hablaba de cosas muy, muy personales para mí, pero de una manera que era hasta mágica un poco. Una princesa que tiene una herencia por resolver, con un padre que se ha muerto siendo ella joven, que les ha dejado una herencia en suspenso a su hermano y a ella, que eso la condena a volar en un castillo. Mi padre murió cuando yo tenía 20 años, mi padre era arquitecto, mi padre estaba obsesionado con la arquitectura medieval y en cómo en los años 80 se revisa algunas características de los castillos medievales para llevarlo a una arquitectura brutalista. Entonces se fue a Italia a estudiar eso, tenía algunos edificios que estaban muy inspirados por esas ideas, y entonces pensé, esto por un lado, y luego me di cuenta de que tres personas muy cercanas a mí, las tres actrices que luego hicieron La Fortaleza, pensé que se iban a meter en este lío conmigo. La primera fue Natalia, que fue en un restaurante, y le dije, me han ofrecido esto en el Clásico y no lo veo, y ella que no lo contará, pero que ha estado muchos años trabajando en el Clásico, me dijo, pues a mí me parece una idea increíble y creo que lo tienes que hacer. Y me quedé pensando y dije, pero ¿por qué me dice esta mujer esto? Y luego, claro, la pobre luego ya estaba liada ya para siempre, no me podía abandonar. Y entonces, bueno, es un texto que es un homenaje a toda esa distancia que a veces sentimos con lo que crees que está muy lejos, y que en realidad, por supuesto, no está tan lejos. Al final es el patrimonio, ¿no? Le di muchas vueltas a esta palabra, el patrimonio, el padre, el patrimonio. La idea de por qué asociamos la herencia con la idea de lo paterno, la herencia material, la herencia cultural, como si fuese esa figura paterna la que marca el rumbo de las generaciones, ¿no? Esa línea y ese peso. Como todos esos autores que se representan en la Compañía Nacional de Teatro Clásico son casi todos hombres, por motivos que ya conocemos, y cómo podía hacer una especie de híbrido entre estas dos capas de sentido. La relectura del Castillo de Linda Bridis con la relectura de qué significa hacer teatro clásico hoy en día, y la relectura de mi relación personal con mi padre, con esa herencia perdida, con esa idea de canon también, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a componer un poco el proyecto. Hablaba antes de los títulos, La Fortaleza y los Nuestros, y decía que la fortaleza connota, ¿no? Eso, seguridad, un lugar donde confías, ¿no? Que no va a pasar nada porque te sientes... Y los nuestros, sin embargo, yo creo que justamente cada título encierra lo contrario, lo opuesto. Al final, si os leéis La Fortaleza, no sé si habrá quienes han ido a verla, pero si decidís leerla, La Fortaleza también habla de las ruinas, habla también de lo vulnerable, ¿no? Hablaba antes Lucía de la muerte de su padre con 20 años y cómo te deja eso de alguna forma a la intemperie, ¿no? Cómo, digamos, que su legado, ¿no? Se desaparece en tanto que no está la persona, pero en este caso empieza a aparecer como castillos, ¿no? Castillos que son también metafóricos, aunque algunos son reales, ¿no? Y que de alguna forma La Fortaleza al final habla de esa vulnerabilidad de alguien no joven que intenta descubrir quién fue su padre. Y los nuestros, sin embargo, al final lo que habla de una familia que se siente muy ajenos entre sí, ¿no? Siente al otro como alguien ajeno, alguien que no pertenece, aunque sabe su familia, sin embargo parece que no termina de conocerlo, ¿no? Ahí está el personaje de Reina, ¿no? El personaje que hace también Miki, ¿no? Están, digamos, intentando conocerse dentro de un lugar que se supone que es el suyo, y sin embargo están a miles de kilómetros de distancia, no solo físicamente, porque uno vive en Londres y la otra vive en Madrid, y se quiere irse además a Marruecos, ¿no? Sino porque además de una forma sentimentalmente no se encuentran, es un desencuentro continuo. Entonces digamos que los nuestros está atravesado por este desencuentro continuo entre los personajes, y La Fortaleza por ese lugar a la intemperie, o sea, una fortaleza como ese lugar en ruinas. Y ahí esa palabra ruinas creo que es importante que la remarquemos. Se dice en la contraportada, a partir de una reflexión que hace Lucía, que dice que qué hacer con todo ese pasado. Quizá cada persona,
cada época se defina por el lugar que otorga a sus ruinas. La palabra ruina es muy amplia, ¿no? Decía, es muy amplia. La obra de Calderón puede ser una ruina también, ¿no? Que se hace después, ¿no? Pero que tiene a lo mejor ese carácter de ruina, de obra antigua, que ya pasa, ya no suena bien, ya no cumple la función por la cual fue escrita. Yo reivindico mucho la palabra ruina porque para la gente que hemos hecho la trayectoria académica clásica, ¿no? De la RESAD, como todo ese peregrinaje un poco de los sellos de calidad, ¿no? Del status quo, es una palabra que es una especie de sacrilegio, ¿no? O sea, tú te acercas a estas obras casi haciendo una reverencia. Tienes 20 años y tienes que arrodillarte ante ellas, sentirte mal porque no las comprendes del todo. Eso creo que es algo a reflexionar, cómo estamos enseñando las cosas, o cómo nos acercamos a ellas, o cómo ayudamos a la gente más joven a acercarse a ellas. Porque claro, el poder decir que te puede parecer una ruina es el primer paso para poder empezar a relacionarte con ella. Es decir, es como teoría de la comunicación, ¿no? De primero reconocer cómo te sientes con algo, para luego ver que a lo mejor te lo puedes volver a encontrar profundamente hermoso o importante para ti, pero primero reconocer cómo te sientes, y lo primero que te pasa, o que le pasa a la mayor parte de la gente, es no sé qué hacer con esto, no sé qué hacer con una princesa que vuela en un castillo porque como es una mujer no puede competir contra su hermano, no sé qué hacer con esto. Y una vez dices eso y dices esto es una piedra aquí tirada como si fueran las ruinas del Partenón, dices, bueno, pues a lo mejor aquí puedo empezar a construir algo. Entonces, por eso reivindico mucho la palabra. En esa época, cuando estaba empezando a pensar en la fortaleza, pensaba mucho en la historia del arte, ¿no? Lo que ha hecho la historia del arte con las ruinas y cómo cada periodo ha hecho algo distinto. Entonces empecé a leer a los románticos, que tenían esta teoría de que las ruinas eran inservibles, pero que su inutilidad era precisamente su sentido. Entonces pintaban las ruinas rodeadas de naturaleza, al ser humano como un pequeño visitante, muy pequeñito, ¿no? Que ante esa magnitud y se sentaba en una piedra a pensar, a reflexionar, pero sin decir que esa ruina tuviese por qué tener un rol en la ciudad o un rol en nuestra vida cotidiana, sino no, es lejos, es fuera del mundo, y hay que visitarlas como en un viaje interior, ¿no? Algo así. Y esa idea me resultó inspiradora. Y con respecto a esto que decías de los títulos, es verdad que evidentemente elegí la fortaleza por esta sinonimia con el castillo, ¿no? Pero también por la cualidad de la fortaleza. Luego, como el proyecto ha sido tan duro, luego decíamos, se llama la fortaleza por lo duro que ha sido de hacer, y por todo lo que ha requerido, escribirlo, interpretarlo, y porque es una obra difícil. Pero sin duda tiene que ver con este homenaje también a esa fisicidad, ¿no? de la ruina, del castillo de Lindabrides, de esa arquitectura de mi padre en concreto, que él ya fallecido, yo puedo seguir relacionándome con él yendo a ver sus edificios, lo cual es un extraño regalo que tengo, ¿no? El poder hacer eso. También ir a los lugares donde a lo mejor había un edificio suyo que ya no está, o donde hay un edificio donde hay una manifestación porque quieren reconvertirlo en algo más ecológico, y pienso que pensaría él, ¿no? El sentir esa figura congelada que no ha podido seguir la evolución de su trabajo, y esa idea de que al final los edificios son más largos que la vida de una persona, igual que las obras son más largas que los autores, o al menos eso pasó con Calderón. Y en el caso de los nuestros necesitaba mucho ese plural, los nuestros, esa búsqueda del colectivo, y ese cuestionamiento también de la idea de pertenencia. Los nuestros es una expresión que para mí era un poco cursi, o sea, esta pregunta, dale un beso a los tuyos, ¿no? Besos de los míos, que me parecía un poco como de las novelas antiguas, y pensándolo digo, en realidad es una idea peligrosa pero bonita, que tu familia te pertenece, ¿no? O sea, que es pertenencia, que es tuya, como es algo que te compras, ¿no? O algo que forma parte de tu cuerpo. Y pensé, bueno, a lo mejor ese nuestros, que también lleva la connotación negativa de no sé, ¿no? Piensas uno de los nuestros, ¿no? O sea, la idea un poco mafiosa también del grupo cerrado que
que es toda familia también, que cuando llega el nuevo tiene que cumplir una serie de requisitos para pertenecer. Y eso está en la función, en la idea de cuánto nos pertenecemos unos a otros o cuánto podemos tener la fantasía de que no nos pertenecemos y que en realidad estamos haciendo recorridos individuales y que la familia, bueno, se quedó atrás cuando te fuiste de casa, ¿no? Que es como, bueno, pues no es así, ¿no? La fortaleza, creo, si no me equivoco, es la primera obra que empleas materiales autobiográficos para construir esa fortaleza, o sea, para diseñarla, para pensarla, imaginarla y luego llevarla a la escena y escribirla también, claro. Es la primera vez que... ¿Cómo te has sentido con...? Es la primera vez que lo he hecho explícito. Yo, sí, claro, ¿no? O sea, siempre... que queda evidente. Sí, o sea, pues las actrices mencionan cosas muy concretas de mi vida, mencionan el nombre de mi padre, los proyectos que se proyectan en el espectáculo son sus edificios y eso ya estaba en el texto de una manera muy clara. Lo que pasa es que esa separación entre la ficción y la autoficción a mí me parece un poco, hablando de la palabra inútil, me parece un poco inútil porque creo que la única diferencia es cómo de explícito es para los demás, pero yo no creo que nadie escriba nada que no tenga radicalmente que ver con lo que ha experimentado y con lo que le preocupa y con lo que ha vivido y con las imágenes que tiene y sus recuerdos. Y lo que pasa es que a veces haces más esfuerzo en elaborar algo ficcional, ¿no? que otras, pero sí es verdad que es la primera vez que... Bueno, es una cosa como muy bruta. Sí, yo no llamaría esto autoficción, ¿no? Sería más bien como si... La han llamado autoficción, pero sí... Claro, pero según las reglas, esto sería más bien así, si fuera autoficción, desde mi punto de vista. Tú te presentas como Lucía Carballal en la obra, ¿no? O las actrices que hacen te presentan como... Pero luego todo de tu padre es mentira. Sí. Sin embargo, lo que recrea ahí es que tu padre murió con 20 años, eso sí, pero que es arquitecto, que hizo cosas en Cartagena, en Murcia, etcétera, pues igual no. O sea, ahí cuando la autoficción entra la ficción, a esa cosa autobiográfica. Pero en este caso, la ficción está en otro sitio. Sí. No en lo que se cuenta. Yo pienso que me libro de la palabra en parte porque están las historias de las actrices también. Y su relación, no de ellas, o sea, evidentemente está basado en muchas cosas que ellas me han contado, pero que esto seguro que nos lo puede contar Natalia también, cómo hemos trabajado eso, ¿no? La idea de que tiene que ver también con una reflexión que no es solo mía, sino de qué significa para un actor, para una actriz, representar esos personajes, subirse a un escenario en el año 2025 a hablar en verso, hablando del honor y de la honra, que dice Eva en la primera parte de la función. Y esa capa, toda esa capa también me permitía colocar un espejo un poco distinto sobre la experiencia personal, ¿no? Y al final creo que las cuatro nos fusionamos en una especie de quinta cosa que no soy yo ni ellas, ni no se sabe muy bien qué es, pero que tiene que ver con esa idea de quizás sí de la hija o la mujer que se coloca ante el patrimonio, ante el canon, a honrarlo y también a decir, oye, a veces me harto un poco de tener que hacer esto. Sí, porque volviendo a la ruina, yo creo que ahora dejamos paso a que hablen tanto Natalia como Miki. Volviendo a las ruinas de nuevo, es que estoy como mirando para allá y luego mirando para acá, a ver cómo lo hago, para no estar todo el rato así. Un busto que se mueve así. Hablando con una persona que sabe mucho de arquitectura en Segovia, y de edificios y de, bueno, la ciudad en sí. Yo vivo en Segovia, la editorial es de Segovia, etc. Y hablando un día con él me dice que cada ciudad elige sus ruinas, elige su pasado, elige lo que considera que quiere vender al exterior, ¿no? Entonces, si de Segovia, por ejemplo, el siglo XIV, XV, XVI y ya el XVII empieza a perderse. Todo lo que no tenga que ver con los edificios hechos, levantados en esa época, no, el ayuntamiento no le hace caso, o lo olvida o lo tira, ¿no? Hace como, digamos que lo derruye, sí, es que lo derruye. Entonces, claro, elige como Segovia es una ciudad, ¿no?, que tiene que ver con el gótico, que tiene que ver con el Renacimiento, etc. Y el siglo XVIII y XIX no existe en Segovia. De hecho, hay varias polémicas porque hay un par de edificios que se quieren conservar y los dueños quieren tirarlo y tienen que ver con el siglo XIX y el principio del XX. Pero como eso no vende, ¿no?,
Eso sería un poco... En el teatro español ha pasado un poco parecido, ¿no? De hecho, el clásico casi siempre utiliza al barroco, ¿no? Calderón, Lope, Tirso, entre 2 o 3 más. Pero no parece que se haga mucho el siglo XIX, el XVIII, parece que eso ya no es tan clásico, ¿no? Sin embargo, el clásico se ha querido como restaurar esas obras, se ha querido volver a reponer esas obras, ¿no? Aunque sea hacer por 30 veces en un año a Lope de Vega, ¿no? Da igual, es como coger esa época y lanzarla al mundo como que este es el teatro español de verdad, ¿no? Claro, a mí me parece interesante justamente en La Fortaleza cómo dialogas con eso, cómo dialogas con esa tradición, ¿no? Y también en Los Nuestros, de alguna forma, cómo lo rematas, porque también ahí tiene que ver con el concepto de familia, que no dejes también un concepto muchas veces arruinado, aunque no se vea desde fuera, pero sí desde dentro. De hecho, la obra no deja de ser, ¿no?, la manifestación de una ruina dentro de una celebración que tiene que ver con un rito sefardita en relación con el duelo. Abelut, ¿era? ¿Cómo es? Abelut, ¿no? Que tiene que ver con el duelo, ¿no? Y eso que parece que va a ser lo que va a unirlos, justamente es la excusa justamente para que se distancien de esta pareja el personaje de Miki, ¿no? Que justo van muy unidos y según pasa la obra, ¿no? Los textos no voy a contar mucho más, pero según pasa el texto empieza a haber diferencias, empieza a haber cosas ahí que mina su relación, ¿no? Y digamos que es justamente en un lugar como es familiar, que supone que es un lugar de confianza, de seguridad, ¿no? Entonces también yo creo que ahí rematas un poco también lo que en La Fortaleza apuntas, ¿no? Y por eso yo creo que el libro tiene sentido. Es decir, que le puedes darle muchas vueltas tú y yo sobre si hacer esto o no hacer esto, ¿no? Yo creo que yo no podría haber hecho Los Nuestros si no hubiese escrito La Fortaleza. De hecho, eso que decía, que lo había dejado como en stand-by, porque pasando por aquí y con esa ayuda también a través de las actrices y de mi propio estudio, de volver a reconciliarme con la veinteañera que fui, que estudió todo aquello y que en realidad me fascinaba. Lo que pasa es que me hicieron que me pasara. Esa dualidad en la que te permites decir, bueno, no sé qué hacer con esto, pero al mismo tiempo puedo reconocer su belleza o sus particularidades, algo a lo cual me ayudaron mucho ellas, ¿no? Que son las conocedoras, las que me ayudaban tanto a entender ya no solo el teatro clásico en sí, sino la propia institución, o su valor, o su sentido. Cuando llegué a Los Nuestros, claro, pensaba, este ritual de duelo en el que una familia judía está durante 7 días compartiendo experiencias, anécdotas de la persona que ha muerto, ese intento de parar la vida, que es el sentido de la Abelut, el de hacer una pausa, el de salir del mundo para conectarte con tu dolor, darle espacio a eso, pero también es un ritual que te define como familia en términos de cómo de bien lo estás haciendo, ¿no? Cómo de ortodoxo es ese Abelut, también es una definición de cómo estás colocado frente a una identidad colectiva. Te lo tomes con más o menos humor o te dé más o menos igual, pero no deja de ser un pequeño diferencial, ¿no? Entonces empecé a pensar, qué bonita la idea de que este ritual en concreto y toda la identidad de esta familia que ha sido heredada durante siglos ahora hablaremos de Los Nuestros, ¿no? Pero de una familia que ha estado 4 siglos en Marruecos, que regresa a España, que lleva todo ese patrimonio familiar vital encima, cómo hay un paralelismo tan fuerte con La Fortaleza en ese sentido, porque es su bendición, ¿no? Porque, ostras, tener esa historia es fuerte, tener ese... fuerte en el mejor sentido, ¿no? El poder ver la historia de tu familia con esa épica, el decir, bueno, llena de sucesos tan singulares y tan única en relación a otras familias en España. Y sin embargo, qué peso tener que asumir que a lo mejor la siguiente generación ya no va a poder transmitir a los siguientes todos esos recuerdos. Cómo pesa el tener que cumplir con ese ritual para que una persona fallecida en tu cabeza, ¿no?, esté satisfecha con cómo lo estás haciendo. De tal manera que esa dualidad al final se repite en Los Nuestros. Lo que pasa es que lo que quise hacer con Los Nuestros fue lanzar la obra más hacia adelante, ¿no? Es como si hubiese dicho, es un poco lo que estabas leyendo ahí, vale, hemos hablado de todo esto del pasado, de los clásicos, del padre muerto, de todo esto, pero ahí me enchufé mucho con el personaje de Pablo que interpreta a Miki. Vale, tenemos 40 años,
más o menos. Estamos en ese momento de poder mirar atrás, pero también estamos en ese momento de mirar hacia adelante, y las preguntas sobre formar una familia, cómo relacionarnos con los padres, cómo relacionarnos con la memoria de los padres, de los que ya no están. Y Miki y yo habíamos tenido también muchas conversaciones al respecto de eso, ¿no? Entonces, al final, los nuestros también es una búsqueda de, vale, ahora con esto, ¿cómo seguimos asumiendo que venimos marcadísimos y con una mochila cargada? ¿Cómo seguimos? Sería un poco esto lo entendí escribiendo los nuestros, entendí el valor que había tenido para mí haber hecho La Fortaleza previamente, así. Los dos textos, y ahora hablamos de los nuestros, hay un epílogo de uno de ellos, que es el epílogo a La Fortaleza, que lo firma Luis Sorolla. No sé si estaba por aquí Luis Sorolla, dijo que igual venía. Ah, fíjate, no te veía. Justo estaba en esta línea. Un epílogo que rescatamos de la edición que se hizo en el clásico en su momento. Y bueno, lo curioso de esto es que como el propio prólogo, digamos que decía a gritos que quería ser epílogo, en la edición aquella de lo clásico, aquí se lo hemos concedido, lo hemos puesto como epílogo en realidad, no hubo prólogo, así que en sentido, digamos que es un sueño cumplido para el prólogo aquel, que se ha convertido ya en epílogo por fin. Y luego los nuestros viene precedido de una conversación, que fue también una idea que conversamos, ¿no, Lucía?, de cómo presentar los nuestros sin cargárselo a alguien que escribe sobre el tema. Salieron varios nombres, no fructificaron, no cuajaron esos nombres. Y al final salió la idea, surgió la idea de hacer un diálogo entre dos personas, ¿no? Ale y tú, Alejandra, ¿no? Ale, que no sé si está aquí también por aquí, ¿no? Y tú, ¿no? Con relación con la génesis de esta idea, de esta pieza, de este texto, porque tiene que ver mucho con la familia de Ale, ¿no? Ale es mi pareja y su familia, parte de la cual está aquí ahora mismo. Es de origen sefardí, por eso, bueno, pues es mi familia política desde hace ya 8 años, y por eso también el atrevimiento de entrar a escribir una familia judía sefardí, que si no, no me habría metido yo en ese lío, vamos. O sea, el sentir la legitimidad de decir, bueno, creo que sé que puedo decir al respecto de esto porque lo conozco, al margen de que luego hice un montón de viajes y leí mucho y los he tenido fritos a todos con preguntas, pero sí, evidentemente también es el hablar de la familia a través de mi familia o de mi nueva familia. Y entonces Ale y yo escribimos una conversación en la que hablamos de cómo fue empezar a escribir esta obra, cómo se sentía ella con ello, cómo me sentía yo con ello, bueno, pues los miedos también. Miedo a que no les gustara, superar el que me tenía que dar un poco igual porque si no, no la podía escribir, esas cosas. Claro, entonces creo que este prólogo nos invita a entrar ya en los nuestros como pieza, ¿no? Ya sabemos, vale, tiene que ver con el patrimonio, con el pasado de la familia de Ale, ¿no?, tu pareja, de alguna forma. Y entonces ahí entran los personajes que os voy a leer, que están aquí, que son Reina. Está Pablo, está Esther, que es la hermana de Reina. Pablo es el hijo de Reina, que es el que interpreta a Miki. Está Marina, que es la pareja de Pablo. Tamar, que es la prima de Pablo. Pablo tiene ahí toda esta familia. Mauro, que es la nueva pareja de Esther, que es la que tiene 2 hijos, que son una niña y un niño, que bailan y tal, que más que decir cosas bailan. Y digamos que esta es la familia que has elegido para contar esta historia, ¿no? Claro, entonces, yo creo, fíjate, leyendo el texto, y ya más aún cuando vi la representación en el Valle Inclán, tengo la sensación de que todos tienen algo de ti. O sea, algo, ¿no? Mauro, por ejemplo, ¿no? Mauro, claro, que es la persona de fuera, que es la que más sabe del rito, la que más sabe de la historia judía, más que incluso los propios integrantes de la familia, ¿no?, el sefardita que están allí. Creo que también tiene algo de ti en el sentido de todo, me contabas todos los libros que te estabas metiendo, ¿no?, en la espalda, ¿no?, entre pecho y espalda para hacer esto, ¿no? Que de hecho yo te aconsejé a algunos y dijiste, déjame ya que esto que no di abasto para leer tanto. Entonces, claro, ¿no?, te acuerdas así un poco todo. Entonces, claro, yo creo que Mauro, algo de ti también en Pablo, y en la relación también con
con la pareja de Pablo, ¿no? El tema también de la descendencia, no sé, quería saber un poco hasta qué punto cada personaje introduce una obsesión tuya. No soy 100% consciente, o sea, imagino que todo está un poco impregnado de también un momento vital, ¿no? O sea, como esto que comentaba de la crisis de los 40, claramente, o sea, creo que se puede ya, ¿no? O sea, es que luego, el otro día lo googleé por primera vez, puse crisis de los 40, ¿eh? En plan, a ver, creo que tengo todos los síntomas. Pero sí, o sea, ese momento de decir, ¿qué soy? ¿Soy hija o soy madre, no? O sea, he sido hija siempre, he sido la hija. Y de repente eso se transforma y nace una nueva generación en tu familia y tus amigos tienen hijos y de repente piensas en tu padre que ahora tendría 70 y pico años y es un momento muy extraño de panorámica, de sentir que puedes estar en una especie de atalaya en la que puedes mirar las cosas, ¿no? Y creo que eso está de distintas maneras en los personajes. Mauro claramente es este personaje que es el novio de una de las tías, que representa, creo, claramente este peso bibliográfico, o sea, efectivamente todo lo que leí, decir, bueno, esto tiene que estar en la obra, o sea, tiene que haber un personaje que pueda ser un pedante, ¿no? Que diga, no, porque claro, ese momento en el que dices, no, porque la Belut te dice, no, lo decimos así, y yo he llegado como a intentar corregir, ¿no? No, la verdad es que creo que no es así, no sé, porque de repente, claro, te empapas de la teoría y ahí hay también una idea muy bonita, ¿no? Del canon, la teoría frente a la realidad de la vida y cómo se hacen las cosas, ¿no? O sea, no siendo de una familia judía, te pones a leer historia de Tánger, historias sefardí, de entrevistas a gente que lleva los rituales judíos en Madrid, pero luego la realidad escapa un poco a toda esa ortodoxia, ¿no? Entonces, de nuevo veo conexiones con la fortaleza todo el rato, ¿no? En ese sentido. Para mí mi vehículo a través de la función es el personaje de Pablo, porque creo que ahí hay una alineación muy fuerte generacional, las preguntas en torno a la maternidad, que me parecía muy bonito plantearlas en un personaje masculino, que creo que lo había visto menos y creo que ayuda a quitarle toda la parte física de la cosa, o sea, quitarle la movida del embarazo y ayudaba a entrar un poco más directamente a lo más abstracto de la cuestión, ¿no? A la pregunta de qué es tener hijos y qué es no tenerlos también, ¿no? Y por eso que fuera un personaje masculino me ayudaba en ese sentido. Y luego ahí también, pues evidentemente Miki y yo, que tenemos la misma edad y bueno, hay muchas conversaciones, nos atrapa mucho por muchos sitios, ¿no? Es una madre en vez de un padre. Y lo que pasa es que es una madre que no, el personaje de Reina, que no se caracteriza en absoluto por lo que asociamos a las figuras maternas. Es una madre que preferiría que no tuviera hijos, no ser abuela, un poco difícil en muchos aspectos, ¿no? Bueno, no sé, sí puedo estar en todos quizá, pero sí creo que a través de Miki, del personaje de Pablo, es donde me enchufo más con la función. Claro. La obra también cabalga entre dos tiempos, porque eso también yo creo que es una peculiaridad del pueblo sefardita judío. No sé, hay una cosa ahí que tiene mucho peso, ese momento en el que el pueblo judío de España, que vivía en España, vivía en la península, es expulsado por los reyes católicos, ¿no? ¿Os acordáis? Aquella, pues, que fue expulsado, ¿no? Entonces, y eso está muy presente es decir, que en otro pueblo igual no se hablaría tanto del pasado, sin embargo aquí el personaje de Reina, ¿no? Cuando cuentas esa anécdota en relación con su madre, ¿no? Dinorah, que es en torno a la cual se han reunido por su fallecimiento, ¿no? De pronto parece que Dinorah encarna todo el pasado de esa familia, desde que se marcharon del país por un edicto de expulsión de los reyes católicos, ¿no? Que tuvieron que irse ellos se fueron a Marruecos, la familia se fue a Marruecos, hasta el momento en que vuelve, ¿no? Y hace esa anécdota que creo que es muy graciosa y es también muy sintomática y simbólicamente potente, que es cuando van a la tumba de los reyes católicos, ¿no? Y les dice, hemos vuelto, ¿no? Y esa cosa está ahí de una forma muy clara, ese momento,
como podría estar muy claro también en La Fortaleza la obra de Calderón. O sea, el origen de esa obra, como de repente, ¿no? Calderón está ahí, los Reyes Católicos están ahí, ¿no? Como, no coinciden en tiempo, pero casi, ¿no? Ambas figuras. Y es un cabalga entre esa época y lo que va y lo que viene, lo que hay por venir. Es decir, ¿cuál es el futuro de esta familia? ¿Se van a seguir hablando? ¿No se van a seguir hablando? ¿Se van a seguir peleando? ¿Se van a seguir reuniendo después de este encuentro? Y yo creo que eso es el conflicto de esta obra que lo hace para mí valiosa y potente, ¿no? Justamente todas esas interrogantes que se van respondiendo casi mientras pasa la ficción avanza, según se van respondiendo estas preguntas. ¿Qué va a pasar con esta familia? Esta familia que viene tan de lejos, de cuando fue expulsada, ¿no? Del año 1492, ¿no? Y todo eso. Entonces, creo que ese encabalgamiento entre el pasado y el futuro justamente también hace que la obra tenga un arco temporal enorme. Hay un peso ahí continuamente de aquello que pasó y ese cansancio que también veo en la familia, ¿no? De continuar un ritual que parece que ya está pasado en agotamiento, ¿no? O parece que está... Sí, el personaje de Reina, la actriz que lo interpreta, Mona Martínez, he hablado mucho con ella de esta idea de que para ella es el último Abelut. Ella sabe que su hijo Pablo ya no lo hará más, no lo hará, ¿no? Y el peso que le da a todo el que sea la última vez. La última vez que se hace, lo dice el personaje de Tamar, que está aquí la actriz Maru Fantini, dice que, bueno, que a lo mejor la belleza de celebrarlo por última vez se parece a cuando suena la última canción en un bar, cuando ya te echan, ¿no? Y sabes que es la última y a lo mejor la canción no te gusta mucho, pero la escuchas diciendo, bueno, es la última, tiene otro valor. No tiene que ver con que te guste la canción, tiene que ver con que sabes que ya está. Y que entras a otra cosa, ¿no? Que termina algo. Y sí, estoy alucinando ahora hablando de las dos obras porque veo todo lo que tienen en común realmente. Sí, la pregunta también del honrar a los padres. Yo creo que los nuestros, aunque sea un personaje femenino, esta madre que tiene el personaje de Pablo, yo creo que sigue existiendo este padre mío omnipresente y estas preguntas en torno a bueno, una pregunta que es bonita y es triste, ¿no? Es hasta qué punto podemos liberarnos de las cosas que te han marcado. Creo que es una pregunta un poco antisistema, porque lo que nos están diciendo todo el rato, por las mañanas y por las tardes y por las noches, es que con mucho esfuerzo podemos convertirnos en la persona que queramos si vamos al gimnasio y cambiamos la dieta y vas al psicólogo y te rodeas de gente positiva y no sé qué, ¿no? Y eso está genial, pero claro, yo ahí hago un poco un alegato vieja escuela, de decir, bueno, o no, o sea, o luego estás en el bar a las 3 de la mañana y tienes 60 años y dices, es que mi madre no me quería, yo qué sé, ¿no? O sea, hasta qué punto... es bonito pensar también que va a haber cosas que te van a acompañar siempre y que la vida es lidiar con ellas y que no pasa nada, que parece que es un poco una cosa vergonzante. O de gente que no tiene problemas de verdad o algo así, no sé. Y bueno, creo que ambas obras están en esa pregunta. La honra a los padres y a las heridas y a las cosas maravillosas también que ya estuvieron y son y serán, versus poder salir de ahí y construir otra cosa. Salir de la fortaleza, dice Natalia en la función. Claro, a la intemperie. Pues yo creo que es hora que hablen también Natalia y Miki de algo, ¿no? Antes estábamos ahí en un bar leyendo un poco, y yo me quedé asombrado, claro, obviamente está haciendo la obra ahora mismo, pero de repente estaba Miki y empieza a leer y ya no le vi a él, ya vi a Pablo, ¿no? Y porque, eso, justamente cuando decía una sola frase ya vi a Pablo, ya no vi a Miki con... Sí, otra persona, ¿no? Es el mismo claramente, pero era otra persona. Y era otra persona. Entonces, claro, quiero decir que de repente has encarnado una palabra, ¿no? Que tiene que ver con el texto que ha escrito Lucía. Y bueno, creo que estaría bien que hablaras un poco sobre este proceso de gestación, de tal, cómo ha surgido. Yo es que me quedaría aquí embobado mirándoos, o sea, es que no, ¿verdad? Dices, qué presión ahora. Nada, todo bien.
Sí, el proceso, es que claro, el proceso, Lucía ha estado, ¿cuánto tiempo? 2 años y algo, ¿no? Con los nuestros. Hemos hablado mucho. También es verdad que durante el proceso, aun teniendo mucho contacto con Lucía, Lucía también, digamos que, no te diré que blinde los textos hasta que los pueda enseñar, que en parte sí, pero que a veces como lo que hace es poner en... Yo te puedo hablar del proceso creativo y del proceso de ensayos y creación, pero lo que hace a veces es como... que es muy bonito, si sabe que estás en el proyecto, pues contacta contigo para exponer una serie de cosas, para debatir sobre ellas y para... no para llegar a conclusiones, sino como para abrir un poco el diálogo, ¿no? Claro, a mí o sea, como uno de sus mejores amigos y como actor, para mí esto es una gozada. O sea, sobre todo porque, entre otras cosas, Lucía tiene este superpoder, y ella lo sabe, o si no, te lo digo yo ahora, pero vamos, de poner en palabras aquello que tú como espectador, como espectadora, intuyes que vas a sentir. Eso es como que se anticipa a algo que tú ya tienes dentro, pero que todavía no has sido capaz de expresar. Y ella es como que se anticipa eso, es como que te lo coloca ahí. Y luego además, no sé, es que como actor, ¿qué te voy a decir? Entrar en esa serie de diálogos, lo que hablábamos también de una mirada también de una perspectiva más de los 40, con todos los debates que se supone encima de la mesa, el tema de la paternidad, en este caso la maternidad, la relación con los padres. Somos una generación también, creo que en según qué cosas nos sentimos como con la desprotección de no saber cómo gestionar según qué situaciones con nuestros padres, y luego, sin embargo, a veces nos sentimos siendo padres de nuestros padres. Entonces es como raro, porque es ese momento de los 40 en los que los padres se hacen mayores, inevitablemente se establece otro tipo de diálogo, te proyectas en un lugar en el que no te habías planteado todavía, y es lo que decía, ¿no? Es como que alguien dice aquello de darle la vuelta a la cinta, ¿no? Es como de, vale, nos queda la cara A ya vivida, y sobre eso podemos hacer una cierta revisión, pero luego también tenemos el futuro para mirar con ilusión. Yo, ya te digo, o sea, en cuanto al proceso creativo, yo solo puedo estar agradecido a esta señora, es que ya lo sabe. O sea, aprovecho estar aquí para poder decir que yo tengo un flechazo creativo con esta mujer, que ella sabe, ella es capaz de... Además creo que, mira, hay 2 cosas malas en realidad de trabajar con Lucía. O sea, hay 2 cosas. La primera es que si trabajas en una obra de Lucía, no puedes ver esa obra como espectador. Esa es la primera. Es real. Y la segunda es que después de trabajar con Lucía, es prácticamente imposible que el siguiente proyecto lo vayas a hacer con Lucía inmediatamente. Quiero decir que no va a estar tan bien, eso es lo que estoy seguro, ¿no? Es bastante difícil. Ojalá te sorprenda y pueda estar guay, pero es verdad. Y nada, pues que la admiro un montón, que es un gusto, y para mí, y creo que también puedo hablar por boca de los que están aquí, veo a Gon, está Maru, está Mabel también, está aquí Natalia. Yo creo que hay algo muy bonito de trabajar con Lu, es que es el paradigma de la empatía para mí, Lucía. Mira, viniendo para acá pensaba, cuando Lu me propuso estar aquí hoy, hace una semana o así, quedamos en una cafetería en La Latina, y antes de sentarnos ya, nada más entrar, me dijo, te tengo que decir algo. Y yo, guau, o sea, súper seria, ¿sabes? O sea, con un tono me cagué, dije, vale, el martes no vas, te echa, lo tuyo lo va a hacer Juan Diego Boto, no sé, ¿sabes? Algo así, ¿sabes? Como de, vale, bueno, pues algo pasa. Entonces me dijo, no, es que voy a hacer la presentación, me encantaría. Y dije yo, ¿en qué momento esta señora piensa que esto es una carga? O sea, ella se coloca siempre en el lugar del otro. Ya, pero igual, o sea, venga, muy día libre. Es como si, no, hombre, no. Pero más allá de esto, o sea, donde voy a parar es que Lucía se preocupa por el resto. Y eso es muy bonito, tanto no solo en el departamento artístico, sino creo que en todos los departamentos. Está por aquí Benny también, o sea, hay gente que ha trabajado con ella. Y hay algo que hace muy bonito el trabajo de Lucía, y es que es muy cercana, se preocupa por el otro, da mucho espacio en lo creativo, sin embargo tiene un control absoluto de todo lo que pasa a su alrededor. Y es muy paciente, que eso es muy bueno. Sobre todo como actor, y esto es algo que también nosotros que compartimos su primera dirección, y ahora tú en la segunda y yo en la tercera, pero es bonito ver el crecimiento de alguien que conoces y que a la vez admiras, y que te das cuenta de que se permite unos tiempos que igual en la primera dirección no se permitía tanto. Y no digo que fuesen precipitados ni mucho menos, pero ahora
hay una confianza extrema en el proceso, que eso es algo de crecimiento de dirección que es brutal. O sea, en esta obra, precisamente en los nuestros, eso era fundamental, porque nosotros llegábamos con escenas muy complicadas, que tocaban mimbres muy delicados, muy frágiles, que luego además, evidentemente, si tú no tienes, o sea, es lo que decimos siempre, ¿no? Si no tienes tiempo de vivir, no tienes nada que contar, ¿no? Pero cada uno con sus mochilitas y con su edad, a veces se pone delante de los textos con una perspectiva distinta de la que podía tener 5 años atrás, ¿no? Cuando estás hablando aquí de relaciones de materno-filiales, de la familia, de todo esto que hemos comentado, sí se tiene que hacer de una forma muy, muy, muy delicada para hacer una aproximación lo más respetuosa posible, también con las mochilas de cada uno. Entonces, en los ensayos era bonito ver cómo Lucía no forzaba absolutamente nada del tempo de los procesos. Ella llegaba con la escena, evidentemente eran escenas que nosotros ya teníamos incluso estudiadas, pero decía, vamos a leerla, ¿no? Entonces tú hacías una primera lectura, pues en este caso igual yo con Mona. Entonces apartábamos la escena y nos poníamos a hablar. Claro, o sea, con lo precipitado que va el mundo y lo frenético que vivimos todo constantemente, todo el rato, una sala de ensayos es prácticamente un espacio revolucionario. O sea, encontrar una directora que dice, no, para, tranqui, vamos a hablar de esto. Y ese día igual la volvíamos a leer, ni siquiera la levantábamos, lo dejábamos para el siguiente día, o si la levantábamos una vez, como muchísimo 2, y nos veía como muy enchufados y teníamos ganas como de darle más. Y eso es confiar en el proceso, eso es saber que dentro de 2 días la volvemos a ver, dentro de 6 otra vez, dentro de 8. Y claro, tú tener al lado una persona que admiras tanto, sabe tanto, ha habido un Llavés por ahí, ¿no? Porque es que es así, pues esto te da una seguridad como actor, como artista, como todo brutal. Yo te admiro mucho, amiga. Wow. Tengo la suerte de que no he visto los nuestros todavía, porque no he podido, y voy el miércoles. Y tengo la suerte de verla desde fuera. O sea, es bastante guay, esto justo. Que va a ser muy fuerte. Bueno, este sí que no. Hay uno malito. Pues, wow. Sí. Porque hay una cosa muy particular de la fortaleza, y es que lo que decía de que la visión de las actrices está muy presente en la obra. Entonces me he acordado del día. La fortaleza son 3 monólogos. El primero lo interpreta Eva Rufo, el segundo Mamen Camacho y el tercero Natalia Ugarte. Y entonces tu monólogo empezaba con una parrafada larga del Castillo de Linda Bridis, no sé cuántas estrofas, que te estudiaste. Y entonces llegamos un día al ensayo y yo te dije, no lo veo nada que esto empiece así, y te pedí que me ayudaras, o sea, que me analizaras los versos y que me ayudaras a entender cómo trabajas como actriz con ellos. Uh-huh. Y eso fue el inicio del monólogo al final. Entonces, a lo mejor puedes contar ese tipo de trabajo que hicimos, y así de paso escucháis a una actriz hablar de... O sea, el texto se hizo en ese diálogo también, de hablar con ella y con todo ese conocimiento que yo no tenía. Bueno, como veis, evidentemente es muy empática. El capote. Pues sí, hicimos ese trabajo porque, bueno, a ver, claro, el texto en verso tiene muchas peculiaridades y es muy difícil de asumir y de traerlo a hoy, y es muy complejo de entender y de desentrañar porque tiene una técnica entera de análisis, y muchas veces cuando te enfrentas a un texto en verso es que de primeras ni siquiera lo entiendes. Hay algo que tienes que hacer un esfuerzo enorme por releerlo y por entender cómo es la estructura del texto. Y luego aparte el texto en verso clásico español rima,
que es una gran suerte porque hay algo de eso que te ayuda mucho a memorizarlo, pero es un lastre porque suena a algo que está como cantado y puede llegar a ser realmente muy tedioso de ver y de hacer. Entonces hay que trabajar mucho y estudiar mucho y formarse mucho para poder hacer un texto en verso y que suene a hoy y que hoy de repente te apetezca escucharlo y que entiendas los conflictos y a estos seres humanos hablando así de repente en un escenario. Entonces llegamos, había exactamente un monólogo de Linda Bridges enorme que yo me estudié y que me preparé. Y empezamos los ensayos, yo saliendo al centro a decir este texto gigante, normal que así no pudiera ser porque yo estaba ahí como, ¿qué hacemos con este material? Y entonces, en uno de los ensayos, Lucía me pregunta que cómo haría ese texto o cómo estudiaría yo ese texto, ¿no? Y entonces le empiezo a contar, empiezo a hacer la primera estrofa y le digo, vale, pues en esta estrofa yo me doy cuenta de que hay una sinalefa aquí que une este verso con este otro, es un octosílabo, es una redondilla, empiezo a hacerle todo el análisis del texto, ella va cogiendo, me va grabando y va viendo mi explicación de friki absoluta que entra en la Compañía Nacional de Teatro Clásico con 22 años y que de repente se dedicó a estudiar eso como si no hubiera un mañana y con la presión de tenerlo que hacerlo bien y tal, y entonces reescribe ella toda mi explicación que hago yo de cómo estudiar el texto clásico y empieza el monólogo en la fortaleza de esa forma, ¿no? Entonces creo que es muy bonito porque ahí ya aparece, para empezar, una energía, ¿no? O una manera de una persona de afrontar y enfrentarse al patrimonio. Y ya creo que es un inicio increíble como de poner esa vulnerabilidad, ese sitio tan, bueno, sí, tan vulnerable en el que te coloca enfrentarte a un texto tan complicado y cómo nuestra profesión, que muchas veces creo que a veces no se ve desde fuera, cómo los actores se enfrentan al trabajo mismo. Y ya si lo pones en el teatro clásico, que tiene esta norma y esta cosa tan encorsetada, de repente es verdad que aparece como un padre castrador diciéndote cómo hacerlo y tú vas con tu corsé, que no llegas a la redondilla porque no puedes respirar y entonces estás con la norma aquí impuesta y tú con las costillas apretadas diciendo y te dicen que no suene la respiración y tú te quieres morir en el intento porque no ocurre nunca, o sea, no pasa nunca y es una especie de sensación rara. Y esto era muy bonito para empezar a esta cosa que has estado hablando antes de cómo nos ponemos unos imposibles, ¿no? Ya no solamente como actores ni en nuestras profesiones, sino en la vida. Y eso empieza a tener ecos en cómo nos enfrentamos a la fortaleza y cómo ella empieza a hablar también de su padre, de todas las exigencias, de cuando estudiábamos en la escuela de teatro, de hacia dónde queremos ir. Y creo que está muy bien traído el texto clásico para entender cómo nos enfrentamos en la vida en realidad a las presiones. Porque al final hablamos todo el rato de lo mismo. Y me hace especial ilusión que digas cómo se enfrenta al trabajo, porque aquí efectivamente hemos hecho Los Pálidos, luego La Fortaleza y ahora los nuestros, y me doy cuenta de que es capaz de ver como la esencia de cada proyecto y no utiliza los mismos tempos para los nuestros que para La Fortaleza, y eso me parece de una inteligencia brutal porque tuvimos muy poco tiempo para ensayar La Fortaleza. O sea, si normalmente son 45 días, aquí fueron 4 semanas y aún así había esta sensación de pararse, de haber escrito un texto pero decir no va por aquí, voy a poner una grabadora, cuéntame quién eres tú. O sea, nos conocíamos pero quiso seguir conociendo a las actrices con las que estaba trabajando y desde ahí terminar el texto, ¿no? Entonces, bueno, eso, que me parece como, bueno, una magia desde donde enfrenta ella en los procesos, ¿no? Y este trabajo con el texto. Y una cosa que habíamos hablado mucho Natalia y yo en el proceso es que, claro, la formación de Natalia como actriz, ¿no? y la mía como dramaturga, que son pues esta cosa de que la técnica es súper importante, y cómo la técnica sentíamos que nos había dado alas, pero que también nos había... Bueno, pues el corsé que no sabes cómo respirar sin que se note, ¿no? Y ahí establecimos un poco ese paralelismo que lo hablábamos mucho, pero de sentir incluso esa conexión personal de tías que nos habíamos formado, de querer hacerlo todo muy bien y que nos habíamos hecho mayores creativamente intentando también romper una manera de trabajar, ¿no? Sí, algo así. Sí, absolutamente. ¿Quieres decir algo de eso mientras busco la escena? Venga, perfecto. O sea, me estoy poniendo como nerviosísima. Sabes que vas a leer. Voy a leer, ¿no? Porque sí que voy a leer.
qué raro. ¿No es verdad que es como más difícil que hacerlo en...? Bueno, y mira, pues fíjate, esto que me está pasando supongo que tiene que ver con esa... ¿no? Justo con lo que estamos hablando, con la sensación de tener que hacerlo bien. Que a veces te preguntas, ¿bien para quién, no? Pues no sé, es esta exigencia aprendida que tenemos que nos hace, pues a veces sufrir muchísimo y ponernos a temblar, como me está pasando ahora. O sea, que tiene toda la lógica... ¿Pero lo has hecho muchas veces? No, total. Pero que es bonito que pase esto, ¿no? Que estemos hablando de esto, total. Que es justo de donde viene. Pero es el que texto. pasa algo con los libros. Sí, de verdad que pasa algo con los libros. O sea, ¿no? O sea, que sí, hacemos sí, obras sí. de teatro delante de un movimiento de espectadores. Pero hay algo del... Es muy desnudo. Es como que estamos más... No tenemos personajes. No sé, ¿dónde están los personajes? Total. Voy a hacer una pequeña intro al fragmentito que va a leer Natalia. Como decía, cuando ella sale a escena, hace este análisis de texto, que es bastante largo, del inicio de la función del castillo de Linda Bridis, y lo analiza, figuras literarias, cómo se respira, dónde van los acentos. Está ahí un buen rato y después coge aire y entonces viene este fragmento. Cuando yo estudiaba en la escuela de teatro, tenía un compañero que me gustaba. Era un chico que se llamaba poeta a sí mismo. O sea, era poeta. Y yo sabía que si yo quería llamar su atención, yo tenía que pronunciar las palabras que me hicieran poeta a mí también. Así que un día, en el ascensor de la escuela, estábamos ahí los dos, en silencio, y yo de repente... ¿Sabes? Vengo de estar observando a unos niños jugando ahí en la plaza y me he fijado en su alegría primitiva. ¿Tú te has fijado en su alegría primitiva alguna vez? Y no, surtió efecto porque yo le dije, oye, que bien has escogido ese adjetivo, ¿no? Como consternado, como si hubiese reconocido a una hermana. Y yo no le dije que esas palabras, que esas dos palabras juntas, eran palabras de mi padre, en realidad. Me funcionaban para ese tipo de cosas. Yo toda la vida copié su lenguaje, especialmente cuando quería sentirme admirada. Yo imitaba sus gestos, sus maneras de rey y su mirada afilada y, bueno, también elitista sobre las cosas. Él a veces hacía unas bromas horribles sobre la gente que consideraba vulgar o torpe o mediocre y bueno, yo las hacía también. Y después, cuando empecé a trabajar en el teatro, pensé que ese linaje me distinguiría y que me daría una especie de estatus. En esta casa, ¿no? Por ejemplo, se hablaba el idioma de los reyes, que yo conocí a través de él. Porque no, tú cuando entras aquí en el clásico, a ti te dicen, ahora ingresas en palacio. O sea, no lo dicen así, evidentemente, pero bueno, a ti te parece, ¿no?, que lo estás escuchando. Junto a nosotros resguardarás todo este patrimonio, todas estas obras maestras del pasado, que sin nosotros se marchitarían. Tomarás estas palabras viejas y las servirás brillantes otra vez. Tú vas a sostener esta fortaleza que el tiempo quiere erosionar, pero que tú vas a defender con tu vida. Y si para mi padre la arquitectura era un proyecto casi religioso, una misión, un fanatismo, pues para mí el teatro también lo fue durante mucho tiempo. En muchas cosas yo me he sentido totalmente liberada de él, casi del todo, pero esa fe sí que la copié. Esa fe que te aleja del mundo y que te aleja de los otros. A ver, yo he dejado de ir a una fiesta para quedarme en mi casa buscando un verbo que fuese un poquito más preciso. O sea, quiero decir que yo he delirado. O sea, que yo he estado enganchada a las palabras como a una droga que me hacía sentir más fuerte. Y sí, yo he pasado de puntillas por mi propia juventud y he odiado a mis amigos por quererme ver, a mi familia por extrañarme. He despreciado a los infieles que no profesaban una fe tan extrema como la mía. Y yo he preferido estar sola mucho tiempo cogiendo el cigarro como él. Pero a pesar de todo,
a pesar de este ejercicio de suplantación al que yo he consagrado una gran parte de mi vida, sí, quizás es así, a pesar de todo esto, yo sigo sin entender el gesto del abandono. O sea, no soy capaz de entenderlo y da igual cuánto lo practiqué, no lo entiendo. Por muchas veces que yo haya salido corriendo de allá donde me han querido y lo he hecho nadando, cavando un túnel, saltando de un tren en marcha, yo sigo sin entender cómo es posible dejar a un hijo atrás. No lo entiendo y me he esforzado. Bueno, chica, ya está, ¿no? O sea, que ya lo sabemos, quiero decir, que no es exactamente una tragedia, ¿no? ¿Puedes quitarle un poquito de hierro, por favor? No, es lo que intento. Yo en cada gesto intento quitarle hierro. No sé si se nota, pero es lo que intento. Yo estoy aquí intentando contarlo sin emoción y sin ponerle de más. Cada vocal, cada consonante. Vamos hasta aquí. Bueno, sí, o sea, es un fragmento. Lo hemos elegido, debo decir un poco rápido antes de empezarla, porque no sabía muy bien qué parte leer, pero pedirle a Natalia que leyera, pero me parecía que aquí se ve mucho este paralelismo de teatro clásico padre, ¿no? Esas palabras del teatro clásico como el tesoro que hay que honrar, pero que al mismo tiempo es asfixiante, pero que a la vez es la puerta hacia el crecimiento, pero todas esas sensaciones, ¿no? Muchas gracias. Yo solo decir que creo que decía que no podía haber hecho Los Nuestros sin la Fortaleza, tampoco lo podría haber hecho sin su equipo, y lo mismo con La Fortaleza. Fue un texto que está muy atravesado por las conversaciones con ellas, con el equipo. Bueno, creo que se ve esa fusión de nuestros mundos, ¿no? Al final son muy parecidos. Gracias. Y vamos a Los Nuestros. Sí. ¿Qué tiempo tenemos para esto? Sí. Tranquilidad. Vale. Pues para elegir la escena de Los Nuestros, pensé, como hemos establecido esta idea de que la fortaleza mira hacia atrás para que Los Nuestros puedan también mirar hacia adelante, una de las últimas escenas de la obra, que es entre el personaje de Pablo, que interpreta a Miki Esparvé, con el personaje de Marina, que en la obra lo interpreta Ana Polvorosa, pero que hoy Natalia nos va a hacer el súper favor y yo tengo muchas ganas de escucharlo en ella. El personaje de Marina, que es la chica con la que Pablo, su novia, su pareja, con la que ha ido a la casa de la madre para celebrar este Abelut. Ellos viven en Londres y vienen han atravesado todo tipo de dificultades de pareja, tremendas dudas de todo tipo, pero vienen con el plan de formar una familia. De hecho, ella se supone que ya está intentándolo con un tratamiento y están obsesionados con una imagen que es la de un árbol, una casa con un árbol que se quieren comprar para este plan, ¿no? Que es una imagen que muchas veces hemos hablado de ella como una imagen un poco naif en este mundo loco, la casa con el árbol, todavía como ellos agarrados a esa imagen como si fuera la imagen que les va a permitir tirar para adelante para construir ese futuro que todavía tienen dudas. Entonces, me gustaría a lo mejor que contaras de dónde venimos en la obra, o sea, la escena anterior, porque está colocada en un sitio muy estratégico después de este reconocimiento con la madre, ¿no? La escena previa justo a la escena que vamos a hacer ahora con Natalia
es, digamos que el encuentro definitivo entre la madre y el hijo. Es justo donde arranca el tercer acto de la función, donde vamos a tratar de resolver algunas de las relaciones que se plantean en los nuestros. Y es un momento en el que Pablo arranca con su madre. Es que es difícil de contar esto si a la gente no conoce el texto, pero bueno, voy allá. Que es un momento en el que de alguna forma Pablo baja la resistencia a intentar cambiar a su madre en una primera mitad de la escena, digamos. Como hace una pequeña lectura sobre su madre intentando entender su posición, pero luego hay algo como que le sale de dentro que a media escena tiene que regresar a esa intentona como de hacerle ver a su madre que igual la decisión que está tomando o el camino que quiere emplear no es el indicado según su perspectiva. Finalmente esa escena acaba un poco haciendo el efecto espejo, digamos, de alguna forma. Digamos que la madre le plantea si ese cambio vital que está tratando de hacer él es el más indicado, si realmente está intentando batallar para dejar de poner el foco sobre lo que realmente tiene que ponerlo, que es esa necesidad imperiosa de tener un nuevo futuro con su pareja y ser padre. Sí. Yo aquí, 175. Vale. Pues... A la guerra. ¿Ya? Sí. O sea, esto es nuevo. Esto no... no ocurrido antes. ¿Quieres sentarte aquí? ¿Sí? ¿Te parece? Vale. Última noche de duelo. He salido de fiesta con mi prima Tamar. Hemos ido de un bar a otro, lo hemos bebido todo. Che, ¿y estando el mundo como está? ¿A ti qué te anima a tener hijos? ¿Quieres otra? Pablo, no entiendo lo que estás diciendo. A mí este deseo me ha hecho feliz en el último tiempo. Ha estructurado mi vida. ¿Comprendes? Me hace sentir que podemos evolucionar. ¿Estás dudando de todo o qué? ¿Dudando en serio? Tú y yo nos lo podemos decir todo, ¿no? Incluso quiero hablar con el tipo con el que estuve engañándote. Ese es el pacto. Creo que es prima tercera, ¿no? Tu prima Tamar. No tiene nada que ver con ella. Sería algo bastante raro que te liaras con ella. No sé si grave, exactamente. No tiene nada que ver con ella. Entonces, ¿me puedes decir qué pasa? ¿Puedes recordarme por qué queremos tener un hijo? Es buen momento para hacerse esa pregunta. Te digo que he pensado estos días, ¿vale? Querer un hijo es una capacidad que tiene alguna gente. Nacen con ella. Es más, yo creo que incluso se hereda, pero no se puede imitar para sentir... ¿Crees que la estamos imitando? Que así cosemos la brecha que se creó aquí. Que así avanzamos en alguna dirección. No hemos estado aquí. Contándole a todo el mundo que queremos tener un hijo. No, queremos tener un hijo. Bueno, y te ha ido malo en eso. A ver si así nos convencemos, ¿no? Creo que estamos teniendo un hijo para pedirle que nos ayude, porque no sabemos qué hacer. ¿Puedes hablar solo por ti? Para sentarle en el jardín y decirle, mira, lo siento, que en realidad no deberías estar aquí, ¿sabes? Yo solo quería demostrarme que podía tenerte, pero es que ahora te tengo aquí, delante, y no sé qué hacer contigo. Porque solo sé hacer una cosa. Solo una. Rechazarte. Eso lo hago muy bien. Sentir que todo sería mejor sin ti, que estaría cumpliendo mis sueños si no existieras. Y lo sé hacer porque es un don que tengo, hijo, que va pasando de generación en generación, que algún día también tendrás tú. Así que perdona que te haya hecho venir hasta aquí para encontrarte con esto. Estoy haciendo un tutorial de crecimiento personal. Lo que pasa es que voy lento. Tu madre aún me está enseñando a abrazar. Me estoy dejando la piel, pero aún así es que no sé qué hacer contigo. Estás a tiempo de salir corriendo. Creo que tienes muchas ganas, en realidad. ¿Sí? ¿Te parece, Me ves a tope. Solo que estás aterrado. Lo siento, yo no lo tengo tan claro. Entonces, ¿qué
¿Qué quieres? ¿Que cancelemos la mudanza? ¿Que paremos el tratamiento? ¿Qué me estás pidiendo? Un poco de tiempo. Sabes que soy la que te dice, ve, permítete todas tus dudas, recórrelas hasta el final, te espero aquí, como me has dicho tú a mí, cuando he entrado en crisis. Igual me cuesta más ahora decirte esto porque me estoy inyectando una cantidad considerable de hormonas, ¿sabes? Y porque me he ilusionado, aunque me dé muchísimo miedo. Me he ilusionado con intentarlo. Creo que es el momento de la fe. Miramos juntos a un sitio y vemos algo donde todavía no hay nada. Lo vemos para que aparezca, pero está bien, vamos a seguir hablando de esto, valoraremos todas las opciones una vez más. Hablamos mucho tú y yo. Parecemos gestores de todo lo que queremos. Todas las versiones de nosotros mismos que nos esperan en algún lugar, todas las cosas que nos gusta construir juntos, pero también las que nos trae la gente que se nos cruza. Somos profesionales de esa gestión. Nos dedicamos a atender nuestras propias solicitudes, generamos cauces, canales, tuberías por las que todos nuestros deseos puedan discurrir sin colisionar. Y esta gestión a la que estamos dedicados, esta centralita que tú y yo atendemos, mi amor, está desbordada, está colapsada. Hay que cerrarla en algún momento y hacer el duelo por las cosas que no tendremos para que puedan nacer las que sí vamos a tener. Yo quiero un no tatuado aquí, hacer así. No. Este movimiento, un día, yo te lo prometo, va a ser admirado como un cambré de la Royal Ballet. No. No, gracias. No lo quiero. Gracias. No quiero vivir más cosas ya. Tengo bastante con las que tengo. Una de las suertes de publicar teatro es que se puede hacer estas representaciones, no pasa con otros géneros, y ofrece esta posibilidad, ¿no?, de encarnar el texto en voces y cuerpos, y eso se agradece. Muchas gracias, Carla, por la lectura. Esto también, ese texto no lo conocíamos, que no lo conocías, y sin embargo, mira, lo ha leído ahí como si estuvieras en el teatro casi. Y bueno, decir también que la portada es de Clara Sancho, que es la misma diseñadora, que no sé si está por aquí Clara Sancho, que dijo que no ha venido, no ha llegado, que es la misma que ha hecho Los Pálidos y Las Últimas, es la misma diseñadora, por eso tienen esa familiaridad entre las cubiertas que se van haciendo poco a poco. También espero que haga las próximas, si hay próximos libros, que espero que sí. Y bueno, igual que se publicó la obra de Calderón, hizo ese Castillo en Davidis, y gracias a que se publicó en su momento, se pudo hacer en Madrid no hace mucho, y Lucía pudo dialogar con ella, con la Fortaleza. Y gracias a que yo creo que se publica ahora, quién sabe si dentro de 100 años alguien dialoga con la Fortaleza o con los nuestros, una dramaturga, un dramaturgo o una IA, una inteligencia artificial dentro de 100 años que dialogue con estas obras, porque justamente es la fuerza que tiene el hecho de que se publique un texto que queda ahí y queda para siempre, y queda y vaya a lugares que mejor inesperados. Por eso quiero agradecer a la Librería Alberti por dar espacio a la presentación de este tipo de libros, que sabemos que el teatro es el teatro y cuesta el hecho de comercializarlo y que llega a los lectores, pero ahí estamos haciendo ese esfuerzo, y también la confianza que tiene Lucía en nuestra editorial para seguir publicando con nosotros. Y bueno, por vuestra presencia aquí, por supuesto. Así que no sé si queréis decir alguna cosa más a alguien, ya creo que es tarde. Musical por venir, por llenar el espacio, es un lujo, es un regalo ver esto, ver tanta cara, tanto aquí en este lugar, tanta gente escuchando, mirando. Y nada, pues hasta la próxima y seguimos. Gracias.